Muy bien, ¿cómo les va? Bella noche. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal con mucha información en relación a este hecho que sigue conmoviendo, el escándalo del fútbol, que todos los días tiene novedades que impactan y hablan de una trama de corrupción indiscutible y monumental. Y empezamos ya con esta información de último momento. Documentación que tienen que ver con este requerimiento que se le ha hecho al Procurador General de la Nación en relación con los ámbitos en los cuales se va a seguir o se vaya a seguir investigando esta causa, fundamentalmente la que compromete a Pablo Tobillino, también la que pone en el centro de la atención a Claudio Tapia, originada alrededor de la Casa de Pilar y sus derivaciones. Allí tenemos entonces esta medida, esta solicitud de medida urgente. Ya la tenemos también a la doctora Pache, que nos va a explicar esto, porque ella es la patrocinadora de este pedido que hacen Juan Facundo del Gaiso y Matías Joffe en carácter de denunciantes de esta causa, pidiendo fundamentalmente que esta causa permanezca en el ámbito de la justicia federal. Doctora Pache, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nelson? Tenemos también al doctor Daniel Vítolo. Es muy importante el testimonio del doctor Vítolo, que tiene además un gran valor, digamos, yo diría, de testimonio de responsabilidad y honestidad intelectual. La Dirección General de Justicia viene pidiendo desde hace años regularizaciones en la AFA que nunca ocurrieron. Doctora, ¿de qué se trata este pedido, esta medida urgente que ustedes están solicitando? Bueno, primero muchas gracias por invitarme, Nelson. El tema es así. Cuando el doctor Rafecas resulta sorteado en el expediente, hace una declaración de incompetencia, suponemos que pensando que en el futuro los delitos que van a terminar seguramente investigados, van a ser delitos como, por ejemplo, la evasión fiscal. Correcto. Que son delitos del régimen penal tributario propios más del fuero penal económico. Aunque en este momento y en el devenir del proceso todavía estamos trabajando en la prueba para consolidar justamente esto, la comprobación del delito de lavado de dinero. Esto va a la Cámara Federal, y la Cámara sorpresivamente le da la competencia, primero el juez penal económico se opone, y la oposición del juez penal económica es muy clara, dice el fuero penal económico es un fuero específico para determinadas normas que le dan la competencia, el código aduanero y el régimen penal tributario. Voy traduciendo esto, usted es muy clara, por quien no lo entiende. Si el juez penal económico, el doctor Aguinski, dice esto le corresponde a Rafecas, a la Justicia Federal. Claramente. Entonces, bueno, esto va a la Cámara y la Cámara en un fallo realmente sorprendente le da la competencia le concede la competencia al doctor Aguinski, al penal económico, de alguna manera contradiciendo no solo la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia de la Cámara Criminal y Correccional Federal, y además la jurisprudencia de la Cámara Penal Económico, que dice claramente nosotros somos un fuero cuya competencia es taxativa. Y el lavado de activos es un delito que debe investigar la justicia federal. Es muy importante esto que dice la doctora. Ya estoy con vos, Pablo Gravellone, también, porque aquí hay un punto muy importante que es el del lavado del dinero, porque no solamente hay dinero que no ha pagado impuestos, no sabe, sino que nadie sabe cuál es el origen de este dinero. Doctor Vítolo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo está usted? Ustedes venían hablando de irregularidades en cuanto a información que encontraban en la AFA que no cuadraba, para ponerle un término genérico. Bueno, para decirlo de una manera más clara, encontrábamos partidas globales que no sabíamos qué tenían dentro. Pero esto ha pasado hace 8 años. Pasó el gobierno... 8 años. En el gobierno de Mauricio Macri se le pidió, no respondió.
El gobierno de Alberto Fernández se le pidió, no respondió, pero no hicieron nada contra el silencio de la AFA. Y en el caso nuestro nos hemos puesto muy enérgicos, hemos pedido la información y la apertura de esas cuentas, no solamente el último balance del 24, que es el que nos presentaron a nosotros, es el último que tenemos, sino también por todos los anteriores. Y en realidad es inexplicable que no den la respuesta, porque nosotros no le estamos imputando, por lo menos con Inspección General de Justicia, ningún desvío de fondos, ni lavado de dinero, ni estafa, ni administración fraudulenta, nada. Solamente le preguntamos, esta cifra que bajo un rubro difuso en su enunciación es de muchos millones de dólares, ¿me puede decir de qué se trata? Y no nos contestan. Perdón, y peor, si yo le pregunto a usted, ¿cómo está compuesto un rubro para que me lo explique? De una manera sencilla, porque si llegó a ese número final es porque sumó números menores. Y la cuenta la tiene que tener. Y su respuesta es guardar silencio y huir a otra jurisdicción mudando el domicilio. Yo tengo que pensar que no hay nada allí. Correcto. Lo que está refiriéndose el doctor Vítolo es esta decisión que tomó la AFA de mudar su sede a la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Para ponerlo en otro ámbito jurisdiccional. Claro. Es decir, cuando nosotros le planteamos esto, cuando nosotros le planteamos también enérgicamente que nosotros teníamos que cumplir con la ley, que nos dice que tenemos que supervisar no solo el funcionamiento de la asociación civil, sino que cumpla los fines para los cuales ha sido creada, lo cual también es controlar sus cuentas para ver que no haya desvíos de fondos. La respuesta es, no le voy a contar nada, no le voy a abrir mis números y aparte me voy a ir a otra jurisdicción y lo abandono. Es decir, huye hacia la provincia de Buenos Aires, cosa que no puede hacer de la manera que lo hizo, porque este es un país federal y hay libertad absolutamente de establecimiento. Las asociaciones civiles y fundaciones pueden ir al lugar que quieran y mudarse las veces de domicilio que quieran, pero la ley dice cómo lo deben hacer. Hay que reformar el estatuto, esta mudanza tiene que estar aprobada por la jurisdicción originaria, después tiene que terminar todos los trámites pendientes. Nada de esto ha hecho la AFA y funciona por su cuenta, es decir, como si ella legislara. Correcto, ya estoy con vos, Pablo Gravellón. ¿Cuánto tiempo hay para que se resuelva esta disputa jurisdiccional, doctora Pachi? Bueno, porque esto, obviamente, el problema que tiene es que mientras se disputan estas cosas, esta gente hace cosas, quita documentos y demás, ¿no es cierto? Bueno, primero y primordial, nosotros subimos al sistema operativo, el TAD de la Procuración, en el día de ayer este pedido al procurador para que intervenga a través del fiscal ante la Cámara Criminal, que suponemos que va a apelar la sentencia, espero que así sea, y lógicamente todo el trabajo que está haciendo el juez Rafecas, que en definitiva son lo que se denominan, y el doctor me va a corregir si estoy equivocada, además el doctor fue mi profesor en la universidad, son medidas de mejor proveer, entonces tienen una validez absoluta porque además están encaminadas justamente y adecuadamente a la comprobación de los delitos. En realidad suponemos que se va a resolver rápidamente. Correcto. Pablo Gravellón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Nelson, ¿cómo te va? Un placer, gracias por invitarme. Bueno, por favor, gracias a vos. Contanos un poco qué es lo que se está viviendo dentro de la AFA, ¿no es cierto? Porque obviamente junto con este aspecto judicial, político y demás, está lo que está pasando allí adentro con lo que se va conociendo día a día de las relaciones de Tapia, Tobillino, Vallejo, cuentas no claras, documentación que aparece, este galpón que apareció en Turdera. Horas de altísima tensión, Nelson, y de muchísima preocupación. Recién lo escuchaba el doctor Vítolo. Es extraordinario el testimonio porque es una manera de operar de la AFA, sobre todo después del Mundial, donde se sintieron todopoderosos, impunes y han hecho lo que quisieron. No solo no le explican a la IGJ ese concepto de varios, donde aparecen difusos millones de dólares. Lo mismo hace Barraca Central, el club de los Tapia, ni siquiera presentando sus balances ante la IGJ. Digamos, es una manera de operar que tienen y verdaderamente han quedado absolutamente expuestos. Sobre lo que el tema, yo te quiero dar un ejemplo, creo que es bastante claro. Un ovillo de lana, de una punta está Surfinanzas, en otra punta está Santiago del Estero. Cuando empiecen a tirar de la lana, empieza a saltar todo, porque está todo atado, porque desde el Mundial para acá se han manejado con una impunidad tan absoluta que cuando empiecen a tirar de ese ovillo de lana, salta todo. De un lado salta todo Santiago del Estero, del otro lado todo Surfinanzas.
Perfecto. Pablo, un punto muy importante lo que vos estás diciendo, ¿no? De esta trama que se extiende, porque obviamente el tema de Surfinanzas, que está allí intrincado, ¿no? Hemos visto lo que apareció, vamos a ver ahora el contenido en ese galpón allí en Turdera, que gracias a Dios lo denunció un vecino, la justicia no lo había encontrado, increíblemente. A ustedes... ¿En algún momento alguien antes de esto tuvo idea de que la trama era tan extensa de Surfinanzas y iban a aparecer este nivel de documentación que en principio está? La respuesta es sí, Nelson, completamente. Ah. Desde hace mucho tiempo ya se venía viendo que algo no era claro, no estaba bien al respecto de Surfinanzas, que de repente explotaban la camiseta de todos los clubes. Digamos que un sponsor... ¿Qué interés puede tener un sponsor en publicitar en clubes de baja convocatoria, de bajo rating en televisión, de muy pocos socios, y sin embargo aparecían camisetas de clubes que extrañamente tenían este tema de no ser demasiado interesantes para invertir dinero, pero que además eran todos clubes que caminan de la mano y de rodillas, de la AFA? Son todos clubes aliados y aliados muy cercanos de Chiquitapia. Correcto. Hay un punto muy importante que ha aparecido también en esta trama, mientras me quedo con esta imagen tuya, ¿no? Todo lo que lleva Tobillino y la AFA y Santiago del Estero, que fue esta clausura de estas 6 empresas, ¿no es cierto?, de Vallecos en Miami, y todo un tema del cual poco se ha hablado, pero el otro día vos lo mencionaste algo en Telenoche, cuando estábamos haciendo la mesa, del tema de las apuestas, ¿no es cierto?, en línea como una parte importantísima de este negocio oscuro de tanta plata. Bueno, porque básicamente lo que se habla por detrás en el mundo del fútbol es que, hablándolo en potencial, por supuesto, el dinero que movía Surfinanzas podría provenir, y esto lo tendrá que probar la justicia, del juego clandestino, de las apuestas deportivas. No se olviden de algo. La AFA, y acá debería haber independencia, pero no la hay, la AFA es la que maneja los arbitrajes. La AFA designa los árbitros para cada partido, los suspende o no los suspende. Y bueno, claramente se han visto arbitrajes condicionados, sospechosos, que han inclinado canchas. Yo digo, y pensemos juntos, si vos manejás los arbitrajes y podés influir sobre los árbitros, y abro esta pregunta, ¿podés influir sobre resultados y apuestas clandestinas? Por supuesto. Te hago esta pregunta y ya vengo con la mesa, porque es muy importante lo que estás diciendo, porque una de las cosas que además llama la atención, y voy a este punto que vos recién marcabas, inmediatamente de sponsoreo de clubes de baja convocatoria. Barracas Central es un club de baja convocatoria, ¿no es cierto? Además, donde no se permiten, corregime si me equivoco, que ingresen nuevos socios. Se ve que Tapia quiere asegurarse que su reelección permanente. Pero apareció un club Estrella del Sur y demás, digamos. ¿Qué representa eso? Porque ese es un universo que para nosotros es desconocido. Uno piensa los arreglos de los partidos de fulano contra mengano en la primera y demás, lo que pasó con Barracas, muchos partidos de Riestra y demás, pero no tenía incorporado estos clubes de, no sé cómo llamarlo, de segunda gama, muy pequeños, que también aparecen en este entramado. El otro día vi uno ahí, Estrellas del Sur, que yo lo desconocía como tal en cuanto a su significación. Estrella del Sur es de San Vicente, cuyo intendente es aliado de Chiquitapia. El estadio se llama Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA estuvo en la presentación del estadio. En el ascenso es mucho peor, Nelson. Si vos ves arbitrajes polémicos y sospechosos en primera, en el ascenso son verdaderamente escandalosos. Uso una figura de Ricardo Caruso Lombardi. A veces cobran goles de pelota que ni siquiera entran al arco. Es impactante esto. Doctora, usted, porque acá está claramente esto que explica Pablo, permita dar fundamento a lo que usted dice. Acá no hay evasión, hay lavado, hay plata que no se sabe dónde se origina. Así ¿no es cierto? Digamos, ¿ustedes tienen una idea de la dimensión que esto puede llegar a alcanzar? ¿Hay alguna idea de esto? Mire, yo le diría que todavía no. ¿Y por qué? Un poco Pablo decía esto de la punta del ovillo. Nosotros también ahora planteamos una ampliación de denuncia, en donde directamente denunciamos a Pablo Tobillino, denunciamos a otras personas que tienen de alguna manera conexión con la AFA, un señor Juan Pablo Bocón, un señor que se llama Mauro Paz, un señor, bueno,
después le enumero bien todos los nombres, y particularmente 2 empresas que de alguna manera tuvieron algo que ver con la AFA. Ajá. Y este listado de personas, todas ocuparon algún cargo dentro de la AFA. O eran presidente de la Asociación del Fútbol Femenino, o eran presidente de la Asociación de Futsal o de Fútbol Playa, el tesorero de la AFA, que era Tobillín. Y usted se acuerda que nosotros empezamos tirando de la punta del ovillo de la famosa sociedad, de la SRL, Correcto. Sociedad Real Central. Exactamente. Mire lo que La de los descubrimos. autos. Mire lo que descubrimos. Cuando Real Central hace una ampliación de su objeto social, una de las tareas que incorpora es la venta de entradas de espectáculos varios. Ah, caramba. Fíjese qué particular, ¿no? Eso Bueno. no estaba bien conocido. O sea, Bien. Central, junto con la compra de autos, O sea, se dedicaba a venta de tickets para espectáculos varios. entre tantas cosas, Sí, ¿no? sí, Es un variopinto muy interesante el objeto social de Real Central. Recordemos que el dueño es Luciano Pantano, Correcto. el monotributista, y la Ana señora Conte, Conte, la la jubilada. mamá, Bueno, ¿no? muy bien. Encontramos que en un juzgado comercial nacional de acá, de la capital de la ciudad de Buenos Aires, hay radicada una causa por incumplimiento de contrato de un señor, que vamos a evitar dar el nombre, contra la AFA. Este señor estaba contratado para organizar encuentros amistosos, Ajá. ¿no? Muy bien. Este señor le demanda a la AFA un incumplimiento de contrato, y cuando la AFA contesta la demanda, dice que para que responda sobre estos temas, sobre la venta de tickets Sí. y la recaudación de dinero por esa venta de tickets por estos amistosos, tenía que convocar al señor Luciano Pantano. Ah, mire. Fíjese, entonces, fíjese si no hay, de alguna manera, relación estrecha entre una actividad tan importante Sí, como sí, es sí. el ingreso por la venta de tickets a la AFA, bajo la responsabilidad de este señor Pantano, miembro de Real Central. Correcto. Esto explica claramente la importancia de lo que debió haber sido contestar a las preguntas que ustedes hacían para los orígenes de los Absolutamente, fondos. para abrir, ¿Cierto? porque si ¿Quién se es la abren propiedad? las partidas, No, la causa se va a causa poder incluso conocer yo estuve en todo el cómo se movieron los allanamiento fondos. y Y otro tenemos tema más, órdenes no hay que olvidarse estrictas de parte del de una juzgado, no segunda puede hablar. asociación ¿Qué civil vinieron a buscar acá? llamada la Vinieron a Superliga buscar del Fútbol documentación, Profesional, cualquier evento de que está interés, dirigida por la AFA como asociada honoraria a esta asociación que está formada por los clubes de primera división, que también incurre en la misma metodología, porque aparte está dirigida por el mismo Consejo Directivo de la AFA, donde no responden a los requerimientos nuestros y las sumas comprometidas son mucho mayores. Claro. Tienen que explicar Ajá. a la Inspección General de Justicia 438 millones de dólares sin explicación y sin apertura. Por ejemplo, un rubro Ajá. que dice O sea. rendiciones a los clubes. Bueno, ¿cuánto? 40 millones de dólares, 50 millones de dólares Y eso en no un está. ejercicio. Ahora, está bien, la pregunta es, ¿a qué clubes le dieron? Claro. ¿Cuánto le dieron a cada club? No quieren abrir, no quieren contestar. Ahora, Entonces, ¿cómo cruzamos eso Claro. con los clubes y por cómo podemos hacer el control si no sabemos qué salió para el club y si esto se condice con lo que el club refleja? Y en el tema del movimiento de los fondos, Sí. ahí se va a poder descubrir si realmente hay o no hay lavado, que no es función nuestra. Pero fíjese un tema particular, y ahora que la tengo a la doctora... ¿Me permite un minuto, algún Sí. punto ahí? Porque es muy importante lo que usted está diciendo, esto además de la Liga Profesional. No, vamos a escuchar en un minuto al abogado de Pantano, pero Pablo, este punto que menciona el doctor Novítolo, es decir, está la AFA y la Liga Profesional, porque esto lo vinculo, digo, ¿cómo es que nadie ha dicho nada de la dirigencia del fútbol sobre estas cosas oscuras que seguramente deben generar también estos interrogantes de muchos clubes? Es decir, ¿y a mí por qué me toca X y a lo mejor me tocaría X más 2? Porque nadie dice nada, Nelson, porque todos caminan de la mano, pero de rodillas, Ajá. de Chiquitapia. La Liga Profesional y la AFA, en cuanto a funcionamiento, son básicamente la misma, porque la AFA absorbió la Liga Profesional. Y nadie se va a quejar por miedo, porque se ha hecho una política de terrorismo en redes sociales a través de Pablo Tobillino, en cuanto a quién se queja. Qué Bueno, por fuerte supuesto, esto que decís, qué sale fuerte inmediatamente. esto, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Por supuesto que sí. Es que están los tweets
porque no los ha borrado tampoco, y está todo aquel que se queja, como en su momento Carlos Tevez, que de ahí deriva el tuit de Carlos Tevez de los bolsos enterrados y de la mansión en Pilar, de una respuesta de Tobillino contra Tevez para silenciarlo, y Tevez, en lugar de silenciarlo, contragolpeó, y Tevez metió el gol, porque ese tuit hoy está en todos lados y es, si se quiere, como dijo también la doctora, la punta de este ovillo, ¿no? Ahí arranca la gran investigación de todo lo que uno ya sospechaba, pero es como que Carlos Tevez abrió las ventanas de esta investigación. Claro, porque acá la pregunta, y ya voy con la pregunta que usted le iba a hacer a la doctora, la pregunta que se plantea además acá, Pablo, ¿no? Y vos lo venís marcando con mucha valentía, es si los clubes son víctimas o cómplices. Absolutamente cómplices. Acá no hay víctimas, todos los dirigentes saben lo que se hace adentro de la AFA, conviven en reuniones permanentes y todos son cómplices porque ninguno, bueno, no todos, creo que Juan Sebastián Veroni, estudiante de La Plata, es el único que camina por la vereda opuesta en este momento a la AFA. En algún momento fue Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba, pero se alineó por miedo a descender. Escuchen esto, se alineó y hasta le pidió disculpas a Claudio Tapia por miedo a descender. Pero bueno, son absolutamente cómplices. Todos saben muy bien lo que está pasando dentro de la AFA. Y el agravante, además, es que el club no es de ellos. El club o los clubes no son de los dirigentes, son de los socios. Y últimamente incluso se han apropiado de las redes sociales de los clubes para salir a defender la gestión de Tapia, lo cual generó el inmediato rechazo y repudio de los socios de los clubes. Le iba a preguntar algo a usted, a la doctora. Claro, yo lo que digo es que Pablo, si vemos la investigación, en estas medidas preliminares que puede tomar cualquiera de los jueces intervinientes, independientemente del tema de la competencia, acá se puede avanzar muy rápidamente con medidas muy concretas que no se ven. Porque nombrar un cuerpo de peritos para evaluar los bienes está muy bien, pero si esto valen 100 millones de dólares u 80, no cambia la cuestión. Acá lo que hay que hacer es convocar a todos los contadores públicos que certificaron en cada 08 de la compra de los 120 autos. ¿Por qué dijeron que los fondos eran, en la certificación que dan, que exige el ARCA, por qué los fondos eran legítimos y de dónde salían? Hay que citar a los escribanos que escrituraron la mansión y la segunda casa y que le digan muy bien, señor, el origen de los fondos. Porque Real Central, por lo que nosotros podemos saber, es una sociedad que está inscripta en la Inspección General de Justicia. Nació en el año 21 como una sociedad que se llamaba Central Park Drinks SRL y se dedicaba a los bares, restaurantes y venta de importación de cerveza artesanal. Cuando estaba formada por los señores Pantano y Lucero, después Lucero le vende a la señora Conte su parte en el año 23, creo, o 24, por 150.000 pesos. Es decir, parecía que si era tan valioso el patrimonio, nadie vende la mitad de la sociedad por 150.000 pesos. Y como dijo la doctora, modifican el objeto social, le agregan todo esto de espectáculos, más transporte y logística, y hacen un aumento de capital. A 58 millones, parte de eso con un ajuste de capital. Con lo cual, no es dinero real, es simplemente una exposición contable. Ahora, ¿dónde entró el dinero y de dónde salió el dinero para comprar todos esos bienes? Sí, sin duda. Le hago esta pregunta y ya tengo al doctor Gonzalo, la de ayer, la del abogado de Pantano. Le hago esta pregunta y estoy con esta nota. Los registros automotores en donde están estos autos afincados, muchos en Santiago del Estero. Muchos en Santiago del Estero. ¿Debieron haber obtenido esta información, visto el valor de alguno de los autos? Mire, absolutamente. Eso absolutamente. Y además es muy importante lo que dice el doctor, porque todos estos profesionales están obligados a dar el alerta a la UIF y generar los famosos ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas. Perfecto. Vamos a escucharlo. Este es el abogado de Pantano, ¿sí? Por favor, ayer, ¿sí? ¿De quién es esta propiedad? No, la causa estaba en secreto de sumario. Yo estuve en todo el allanamiento y no tenemos órdenes estrictas de parte del juzgado de no poder hablar. ¿Y qué vinieron a buscar acá? Vine a buscar documentación, cualquier elemento de interés, rodados, animales. Bueno, la verdad que fue un allanamiento largo, pero no se encontró demasiado de interés para la causa. ¿Los vehículos? ¿De qué se trata? Es lo que no puedo decir. Tengo orden del juez de no poder hablar. ¿Tampoco puede contar de quién es esta propiedad? Y no, porque forma parte del secreto de sumario.
les pido perdón, pero es orden de su señoría. ¿Su nombre? Rodrigo González. Ahí ¿Pudo está. hablar con Luciano Pantano? No puedo decir nada. No puedo decir nada. Y, digamos, ¿usted tiene la documentación para, digamos, probar que él es Hay, el legítimo dueño? hay documentación que ya fue presentada en la causa, que no les puedo decir cuál fue, porque justamente está dictado el secreto de sumario, entonces no puedo revelar qué documentación se presentó, pero sí estuvimos presentando documentación. Pero, ¿es una persona insolvente? ¿Quién? Su defendido. Luciano. ¿Pantano? No, para nada. No, para nada. No, para nada. ¿Y qué actividad tenía antes? No, eso no se Sí, lo puedo. pero eso sí no. Hablen con el juez, es ¿Por qué problema se del le juez. investiga a Pantano? No, la causa está con secreto, no sabemos todavía. Pero, a ver, lo que se sabe hasta ahora es que él no tenía una inscripción en la FIP con semejante cantidad de bienes. No está bien esa información, está mal esa información. Con todo el respeto, ¿no?, para el doctor González, que está haciendo su trabajo. Digamos, esto es una aparición de humo, ¿no? No contesta, sabe todo él claramente, ¿no? Y debe estar inquieto, ¿no?, por ver todas estas cosas que se están llevando. Ahora, hay un dato, repito con esto, ¿no?, porque también está la justicia acá, ¿no? Este depósito de Turdera donde estaba Surfinanza con toda esta documentación que tenían, lo denunció un vecino porque vio movimientos extraños. Es decir, la causa viene desde hace una semana, 10 días, y la justicia no llegó ahí. Uno empieza a dudar de la justicia, ¿no? Pero aparte hay un tema muy importante que es que tampoco se ha hablado de esto. Surfinanzas y las sociedades relacionadas, que son casi 20, Sí. muchas de ellas inscritas en la Inspección General de Justicia, en el listado que tenemos nosotros no figuran habilitadas como entidades financieras. Son o casas de cambio algunas que están caramba. canceladas o Eso no se autorización sabía. de billeteras virtuales. Es Es un decir, aporte muy importante que pueden usted está haciendo, operar, pero siempre con capital propio. No pueden tomar dinero de terceros, a diferencia de los bancos y las entidades financieras, porque no están controladas en el régimen general de las entidades financieras. Entonces, esto agrava más la situación, porque el tema es, puede decir, bueno, yo tengo una cantidad de monotributistas, inversores, que me depositan su dinero a plazo fijo y con eso yo compro derechos de televisión, adelanto dinero a los clubes, me conseguí un grupo de clientes que son los clubes de fútbol, de la mano de un amigo que me los presentó y hacemos negocios financieros. Esto no lo pueden hacer. Si compran algo, un crédito, como dicen que compró derechos, ha salido en los medios, de televisión y de transmisión de la Superliga de San Lorenzo, por 300 millones y le adelantó 300 millones a cambio de la cesión parcial de derechos que San Lorenzo iba a cobrar después, tiene que ser 300 millones propios. Tiene que ser dinero de ellos. No puede ser de los socios o de futuros socios o de personas que les han prestado el dinero, pero no de una operación financiera de captación de ahorro. Entonces, por eso yo creo que las medidas, acá sí se toman las 4 o 5 medidas correctas, muy rápidamente está todo abierto y el circuito se determina. Pablo, ¿ustedes qué supieron de los volúmenes de dinero de lo que se sepa, ¿no?, daba en ese sponsoreo indiscriminado Surfinanzas? ¿Cómo era lo que daba, la devolución? Eso, lo que se conozca en el medio del fútbol, ¿había generado alguna sospecha, comentario? De lo poco que se sabe, Nelson, porque aparte el fútbol es muy poco transparente, ¿no? Debe ser uno de los ambientes donde nunca se publican números, más allá de que los clubes, repito, no son de los dirigentes, deberían darle explicaciones a los socios, pero casi nunca se publican números. Hay contratos de sponsorío muy bajos con algunos clubes del ascenso, realmente muy bajos, números muy chiquitos, como también hay números muy grandes, como un préstamo de dinero a San Lorenzo a devolver después con intereses salvajes a costo de los derechos de televisión. Pero hay de todo un poco. De lo que se conoce es bastante variado. Mira vos. Doctora, ¿quién escrituró la casa de Villarrosa, la mansión esa de los 5.000 Bueno, metros? nosotros hasta ahora lo que sabemos es que está escriturada por Real Central. Digamos, los dueños son Real Central SRL con estas dos personas. Es lo que surge de la información que nosotros tenemos. De todas maneras... ¿Quién fue el escribano? ¿Quién fue el escribano? En este momento el nombre del escribano no lo recuerdo, pero sí le puedo asegurar que hay muchas sociedades más, pero muchas. Yo por ahora voy a nombrarles solo 2,
Hay en muchas de estas sociedades que la que interviene permanentemente es una escribana de apellido Tesanos. Una misma escribana. De la provincia de Santiago del Estero. De la provincia de Santiago del Estero. En la escritura de la casa. No de la casa, sino en otras sociedades, que me interesa particularmente nombrar dos. ¿Cuáles? Una sociedad que se llama Malte SRL, que luego su principal número de cuotas, el porcentaje de cuota social más grande, lo compra el 90% otra sociedad SRL que se llama Soma. Tanto en Malte como en Soma aparece este señor Mauro Paz, que también es funcionario de la AFA, Asociación del Fútbol Femenino, y en el año 23 interviene y ya aparece dentro de la conformación de Soma el hermano de Tobillino, que también es una de las personas que nosotros ampliamos la denuncia. Interesante lo de Malte, porque en el año 22... cuando la AFA tuvo que implementar el sistema del VAR, ¿no? Sí, exacto. Hace una contratación directamente avalada por la comisión directiva por $550.000 a esta sociedad Malte, que no tiene ningún tipo de antecedente en la implementación de ese tipo de infraestructura y de ese tipo de tecnología. Y dentro de esta sociedad Malte ya estaba este señor Mauro Paz, que se va transformando en un personaje interesante. Insisto, luego hay otra personaje que también nosotros estamos denunciando, que es la señora María Florencia Sartirana, que era gerente financiera de la AFA, que también crea otra sociedad, Bansap S.A., y que a través de esa una trama. Claro, una cosa de lavado. De loco. Ya estoy con el doctor Vítolo. Ahora, Pablo, contame un poco de la trastienda, porque esto es lo judicial, de lo que vos venís escuchando, más allá que vemos esos comunicados de los clubes que están hechos todos con un PDF similar. ¿Qué actitud hay? Porque esto ya, olvídate de lo judicial, hay una actitud de decir, bueno, esto no puede seguir así, esto explota. Contame un poco esa trastienda. Por lo bajo, Nelson, los dirigentes y en off te dicen esto está a punto de explotar. Por lo bajo y en off. Públicamente nadie lo va a decir y públicamente están obligados a seguir apoyando al régimen de Tapia y de Tobillino, porque es un régimen. El tema es que por lo bajo saben que las cosas no se hicieron bien, que no se hicieron de manera transparente. Recién contaban lo del VAR, es realmente increíble. No hubo una licitación, ¿no? Para distintas ofertas y ver distintos posibles clientes con alguna experiencia en el uso del VAR. En la Argentina no hubo licitación en la AFA, digamos, se fue directamente a esta empresa y sin experiencia previa, digamos, en la implementación del VAR en ninguna liga del mundo. Bueno, esto habla de cómo se ha manejado la dirigencia del fútbol argentino, repito, desde que arrancó esta gestión de Chiquitapia, pero sobre todo después del Mundial 2022 que le dio una absoluta impunidad. Cuando salió campeón del mundo, ¿saben lo que hizo Chiquitapia en la primera reunión de comité ejecutivo? Puso la Copa del Mundo arriba de la mesa y dijo, esta es mía, porque ninguno de ustedes que estaban acá apoyaban a Scaloni. Esta copa es mía. Ahí arrancó un proceso de impunidad tan grande, una barbaridad tan grande, que nos lleva a todo esto que están contando. Correcto, que incluye una reelección anticipada, ¿no es cierto? Escandalosa, ¿no? Reelección anticipada, escandalosa, sin oposición, por supuesto, porque no hay manera de oponerte a un régimen de este tipo, o por lo menos nadie se ha animado. Y sí, una reelección que además tiene intereses de cuanto más me están cuestionando, yo me hago reelegir, porque todo en la AFA es tan ficticio en cuanto a votación, que te dicen, sí, terminó por unanimidad, como dijeron lo del título trucho a Rosario Central. Y no hubo votación en ese título ilegítimo. Bueno, todo es así, puertas para adentro de la AFA. Doctor Vítolo, frente a esto, usted, la inspección, ¿generará nuevas demandas? ¿Hay cosas que se revisarán de la documentación? ¿Hay nuevas exigencias? Por supuesto, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con la Superliga y con la AFA. Estamos preparando los documentos, estamos revisando todos los antecedentes y lo que le quiero asegurar es lo siguiente. La AFA por lo menos va a tener que abrir sus números, porque esto lo dice la ley y si voluntariamente no abren los números
que vuelvo a repetir, le estamos pidiendo cosas tremendamente sencillas, que se pueden contestar en 20 minutos. Si usted tiene un rubro que dice que gastó en gastos de administración en el ejercicio que cerró en 30 de junio del 24, 17 millones de dólares, perfectamente podrá decirme genéricamente cuántos son sueldos, cuántos son honorarios, cuántos son viajes, cuánto es infraestructura. Es decir, y eso lo van a tener que decir. Y si no lo dicen, lamentablemente vamos a tener que recurrir a una medida que nos permite la ley, que es promover la designación por parte del Ministerio de Justicia de un veedor informante con capacidad de poder acceder a los libros, aún con auxilio de la fuerza pública. Bueno, eso es un dato muy importante porque merodea la idea de que la AFA, como la FIFA, son organismos impunes a todos. Absolutamente. Que no están sometidos lo a la dice el justicia de ningún estatuto de la país. FIFA y lo dice el estatuto de la AFA. Nadie puede recurrir. Fíjese el caso de Verón. Verón está sancionado, bueno, bien, mal, yo no discuto eso, por un sistema de un tribunal de disciplina interno, que es un reglamento que corresponde a una asociación civil que está conformada según el Código Civil y Comercial de la Nación y que por una ley de la Nación vigente está bajo la fiscalización de la Inspección General de Justicia. El propio Código permite que los socios que son expulsados, suspendidos o lo que fueran, puedan recurrir o impugnar la designación y denunciarlo ante la Inspección de Justicia. Bueno, la AFA se los prohíbe. Verón tiene que ir, según la AFA y la FIFA, al Tribunal Arbitral de Lausanne en Suiza a discutir si está bien o mal suspendido como presidente electo por sus propios asociados, que frente a la AFA deja de ser presidente y lo suspenden como presidente de la institución y tienen que ir a otro lado. Eso es una cosa que es de locos por parte de la FIFA, pero siempre fue así, ¿no es cierto? Y aparte, se corre siempre el rumor y la amenaza. Bueno, pero si ustedes hacen algo, la FIFA nos va a desafiliar y la selección no va a jugar el Mundial y los equipos argentinos no van a poder estar en la Conmebol ni en la Copa Sudamericana y no juega más la Libertadores. Y esto es la crisis final del fútbol. Esto no es cierto. Por primero, para que todo el mundo lo sepa, el Poder Ejecutivo y el Gobierno Nacional no tienen ningún interés en intervenir la AFA desde el punto de vista de la administración. Estas declaraciones del señor Tapia del día de ayer, respondiendo, diciendo que las preguntas que le hacemos es porque el Gobierno Nacional o el presidente quiere desplazar la administración de la AFA y colocar un CEO comercial para hacer negocio con los clubes de fútbol, es una fantasía y una cuestión paranoica, persecutoria, que realmente lo único que hace es generar una especie de tembladeral en la situación. Nada de eso es verdad. Otra cosa es que frente a infracciones, porque no puede haber impunidad, de la ley, del sistema de contabilidad, de no brindar la información necesaria, se puede designar a alguien que sea un veedor informante para que tome estas cosas. En nada afectan ni la performance de la selección argentina, ni la participación en el Mundial, ni nada de esto. Como no lo afectó a los Estados Unidos cuando descubrió el FIFA Gate, donde había un tema de corrupción y hasta llegaron a hacer detenciones extraterritoriales, volteando puertas de hoteles en Zúrich y llevándose preso a personas, algunos de los cuales todavía están presos. Impactante todo esto. Pablo, tengo pregunta final para vos, también para la doctora en esta noche tan intensa, porque obviamente está terminando el campeonato, de lo que allí, porque ahora hay todo un tema además, ¿no? Porque esta dependencia que tienen los clubes de Surfinanzas y demás, el tema es un tema de plata además. Si se va a Surfinanzas, ¿cómo quedan muchas de estas cosas, no? Bueno, porque en el fútbol argentino los clubes en general administran miseria, se reparte muy poca plata de los derechos de televisión, se reparte muy poca plata. Bueno, en realidad la AFA casi no reparte plata a nivel premios. Los premios que dan, por ejemplo, por los campeonatos son realmente vergonzosos, inferiores, por ejemplo, al del fútbol uruguayo, ni hablar de la comparación con Brasil. El tema de la plata es realmente una preocupación muy grande para los clubes. Pero quiero agarrarme de algo que dijo recién el doctor Vito, lo que es muy importante. Un veedor que controle los números de la AFA no es considerado intervención por la FIFA, ¿sí? Porque acá va a empezar una campaña del miedo de parte de Tapia, de Tobillini y de la AFA. Claro, digamos, lo que considera la FIFA como intervención es un desplazamiento de la cúpula dirigencial de una asociación como si fuera la AFA
para que sea intervenida por el gobierno de turno. Eso considera la FIFA como una intervención. Poner un vedor que siga las cuentas y que se transparenten las cuentas de la AFA, eso no es intervención, porque repito, ahora arranca la campaña del miedo de Tapia y Tobillino y los cómplices diciendo: si ponen un vedor o si nos interviene en la AFA, nos sacan del Mundial. Y repito, poner un vedor para que las cuentas sean transparentes no es considerado intervención por parte de la FIFA. No, y aparte tampoco sería para el operatorio de la AFA, correcto, sino para conocer las respuestas a las preguntas que se han hecho durante 8 años. Y de ahí lo que salga se verá. Perfecto. Doctora, la última, insisto con esto, ¿cuándo se decide el tema de competencia de los jueces? Esperemos que lo antes posible. Porque viene la feria. Lo antes posible, esperemos que lo antes posible. Ojalá pudiera darle una respuesta certera, pero bueno, eso está en manos de la justicia. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por su claridad. No, gracias por la invitación. Pablo, gracias por tu aporte, impresionante. Estamos en el corresponsal, ya volvemos. Nelson, un placer. Gracias. Gracias. Bueno. Muy bien, un grande Héctor Alterio, un actor fenomenal, una gran persona, un ciudadano, un hombre que sufrió el exilio y la persecución, tuvo que dejar el país, ¿no?, amenazado por aquella locura de violencia, la AAA y todo lo que representó la década del 70. Y en España fue un faro, fue un hombre que generó respeto, valoración, admiración por sus colegas, que no solamente lo admiraban, sino que valoraban la generosidad que tuvo con tantos otros, ¿sí? Y por supuesto que recordamos sus grandes películas, ¿no? La del Oscar, La historia oficial, del 85. Él había participado ya en aquella otra primera película que en la década del 70 estuvo ahí nominada para los Oscars, que fue La tregua, ustedes recuerdan, con Oscar Martínez, Luis Brandoni, Ana María Picchio. Así que su relación con el Oscar fue siempre muy fuerte. Lo recordamos de esta manera. Aparte, hermosa escena, esta son las que más me gustan, las que he hecho. Sí, qué lindo homenaje, precioso eso. Acá está sentado Leo cuando empieza la escena. Cecilia está sentada allá. Héctor está junto a Cecilia, se levanta y va hacia allá. Cecilia va hacia Leo. Está igual, porque es piedra, no es luna. Y después Héctor sube y allá arriba era que... Allá. Era... Bueno, y yo estaba tirado de aquel lado. Te juro. O ahí o allá. Y estaba así en la duna acostado, esperando, escuchaba las tomas. Cuando escribimos el guión, no teníamos elegida la música. No sabíamos bien qué íbamos a poner. ¿Y qué te decidió elegir esa música? Después de muchísimo buscar, es que me pareció que tenía una cosa muy festiva y muy clásica. Por otro lado, que tenía que ver con el personaje, porque, digamos, el personaje de Héctor no se iba a poner a bailar otra cosa, ¿no? O sea, y era un momento donde ellos se daban cuenta que estaban significando más allá de sí mismos. Y al final el personaje de Héctor en algún punto dice, bueno, pero definitivamente se pueden hacer un montón de cosas que vale la pena hacer. Exacto. Mucho más que estar muerto, ¿no? Sí, en esta escena es ese momento en que
ven que lo que les está pasando los trasciende a ellos. Y por eso el personaje de Héctor, que sentía que eso ya había muerto en la sociedad, lo pone tan feliz que no le entra en el cuerpo, entonces por eso se pone a bailar y los chicos se suman y grita eso, ¿no? La puta que vale la pena estar vivo, porque es lo que siente. ¿Eso estaba guionado? ¿O eso surgió espontáneamente acá? Surgió acá en el rodaje. Surgió acá en el rodaje. 30 años más tarde, increíble estar en el mismo lugar, porque además yo no estoy en la escena, pero da la casualidad que yo estaba. Sí, porque si mirás el lugar, la lógica es que si vas a filmar acá a Leo, a Cecilia y a Alterio, todo lo que tenés del equipo lo tenés que esconder en algún lado. Estaban escondidos detrás de la duna. Todos escondidos atrás de esa duna. A ver, vamos. Y yo estaba, recién me metí y me vi dónde estaba. Estaba ¿En yo serio? Ahí. Tirado. Sí, yo filmaba una escena o antes o después de esa escena, entonces... Y además la verdad es que era un rodaje en que si podías te quedabas dando vueltas, porque era un rodaje que si te quedabas dando vueltas o no filmabas, te quedabas mirando el paisaje. Era una road movie típica. No muy típica para los argentinos. Era una película enorme, no se podía creer que estábamos viajando y filmando. El cine se hace porque uno no puede evitar hacerlo y porque uno ama el cine y la gente va al cine porque le gusta el cine, pero hay ciertas cosas así que quedan en la memoria de la gente que es como un regalo que te da el cine. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Inolvidable. Héctor Alterio. Lo quisimos recordar así, ¿no? Vivo. Muy bien, y en lo que es el devenir, por supuesto, de la agenda periodística, mañana tenemos cobertura especial de TN en Chile. Está viajando ya Gonzalo Báñez con un equipo, porque en segunda vuelta elige Chile su nuevo presidente. Y lo tenemos a José María del Pino, que siempre está con nosotros también en estos Hechos Sota. José María, ¿cómo estamos? Contanos cómo está Chile, qué se espera para mañana. ¿Y qué se sabe, digamos? Las encuestas marcan un favorito. ¿Lo que vemos nosotros es lo que está ahí en la calle? Hola Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer saludarte, querido amigo, primero que todo. Pero sí, hay un favorito. El favorito de esta elección es José Antonio Kast. Estaría sacando, según las últimas encuestas, entre un 55 y un 60% de los votos. Eso porque en primera vuelta, recordemos, los 4 candidatos de la oposición, a saber, el propio Kast, Evelyn Matei de la centroderecha, Johannes Kaiser, el libertario, y el populista Franco Parisi sumaron en su conjunto el 70% de los votos. Es decir, 7 de cada 10 chilenos habían expresado que no querían una continuidad al gobierno de Gabriel Boric. Y es precisamente Janet Jara, una candidata comunista que dio la sorpresa en las elecciones primarias, las que encarna ese proyecto de continuidad de Gabriel Boric. Ahora, ¿cuál es el problema? En Chile también hay un fuerte sentido de anticomunismo, ¿no? Las heridas del pasado que aún quedan en el país y que, por cierto, han hecho que para esta candidata sea difícil crecer su base de apoyo. Por eso, los resultados parecen, uno nunca sabe hasta que se cuenta el último voto, parecen ser previsibles, pero marcarían el giro de Chile hacia un nuevo alineamiento ideológico, incluso dentro de América, ¿no? Claro. A un presidente que se considera cercano a Kast, como es Javier Milei, a también Donald Trump, que mira con muy buenos ojos su triunfo, a Noboa, que habló por teléfono con Kast después de que ganó en la primera vuelta y aseguró su balotaje. También el caso de Giorgia Meloni de Italia, con quien Kast ha estado en Roma en varias oportunidades. Así que parece que Chile se suma, Nelson, a este grupo de países que han volcado a la derecha, aun cuando creo hay grandes diferencias entre la ideología de José Antonio Kast y la de alguno de los otros líderes que forman parte de ese grupo de liderazgos de nueva derecha a nivel global. José María, una de las cosas que impresiona, y vos corregime, ¿no? Porque Kast ha sido alguien que ha hecho, si no una reivindicación, bueno, una cierta mirada afín a la dictadura pinochetista. Eso es fundamental, Nelson. A ver, José Antonio Kast sería el primer candidato de la presidencia de Chile que votó sí en el plebiscito que derrocó al dictador.
Incluso la derecha cuando gobernó esta última década lo hizo con un candidato que había sido demócrata cristiano, que era de centro derecha, que era más liberal, como Sebastián Piñera. Y Piñera había votado por el no. Pero más allá, yo te diría que hoy en día, y este es el punto clave de toda esta elección, Nelson, han entrado a votar a esta elección 7,5 millones de chilenos que no votaban, porque ahora el voto es obligatorio. Todos los mayores de 18 años están obligados a votar. Entre el votante habitual, que respondía a esas lógicas de sí a Pinochet, no a Pinochet, hoy en día las encuestas dicen que estos dos candidatos estarían 50-50. La diferencia la marcan el 7,5 millones de chilenos que ingresaron a votar. Ellos... Entre ese grupo, José Antonio Kast le saca 40 puntos a Yanet Jara. Ya. ¿Quiere decir que no les importa la dictadura? No. Simplemente quiere decir que es un votante mucho más pragmático. Claro. Le interesa el candidato que le solucione el problema de seguridad, de migraciones, de crecimiento y de empleo que tiene el país en este momento. Hoy ese candidato es Kast. Pero estos 7,5 millones de electores nuevos en el futuro podrían votar por un candidato populista si ya pierden la fe en los clivajes históricos de la política chilena, o por qué no, nuevamente por un candidato de una izquierda renovada en una próxima elección. Pero hoy el votante pragmático parece no tener a Pinochet en la cabeza, perdonarle a José Antonio Kast haber votado porque el dictador quedara 10 años más en Chile, y su preocupación está en quién soluciona primero los problemas más urgentes de la sociedad. Perfecto, José María, un panorama muy claro de esta elección que mañana vamos a estar siguiendo aquí en TN. Por supuesto, te estaremos viendo junto con nuestro enviado Gonzalo Bañez, que está allí. Una elección siempre histórica y de enorme importancia para Chile y para la región. Abrazo grande, José María. Muchas gracias, lo mejor para Chile. Que estén bien, buenas noches. Muy bien. Una cosa en relación a todo lo que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Quiero volver a nuestro país. Estamos viviendo la vigencia de la corrupción, es decir, estamos teniendo en estos días el caso Cuadernos en Comodoro Pi y estamos teniendo la AFA. ¿Qué quiero decir con la vigencia de la corrupción? La corrupción sigue presente en la Argentina. No me olvido del caso Andís. La corrupción sigue presente en la Argentina. No lo olvidemos, porque ya sabemos lo que en la Argentina y en el mundo cuesta la corrupción. Hola. ¿Qué haces, Nelson? Justo. Uy, qué raro verte acá y no en Ucrania. No. ¿Qué pasó? No. Este año te quisiste quedar acá a destapar ollas. ¿Cómo están con lo del chiqui, ¿Cómo está usted, no? De golpe no tenían tema en TN y están todo el día tachín con eso. ¿Cómo está usted, no? Son locos. Bueno, la verdad es que para cortar un poco con todo eso, porque venimos con una carga muy negativa, te propongo que ahora veas el programa de Tarico, que tiene un gran invitado, Peto Homenaje. Un gran. Bueno, y cuando quieras vení a comer un asado a Tigre. Trae la carne, por supuesto, porque por culpa de mi ley la estoy pasando muy mal. Sigan con Tarico. Un beso. Chau, chau, loco. Sigan con Tarico Fake News, Los espero el sábado que viene aquí en el Corresponsal. Chau, chau.